Primero les voy a contar un poco de qué se trata Autores.uy. Muchos de ustedes ya lo saben, pero otras personas nuevas. Entonces voy a hacer una reseña rápida de qué consiste el proyecto. Después les voy a contar un poco los cambios que han habido en estos últimos meses, que en realidad estamos lanzando también. Hoy tenemos como una doble tarea: presentar los resultados del fondo concursable y mostrar la nueva versión del sitio, que tiene algunas prestaciones diferentes y nuevas respecto a las versiones que teníamos del 2014, que fue cuando lo instalamos. Esencialmente, Autores.uy es un sitio, es una base de datos cuyo objetivo es la identificación del estatus de derecho de los autores nacionales. Como ustedes saben, cuando se crea una obra, cuando una persona crea una obra, esa obra en forma natural, por ley, tiene todos los derechos reservados. Luego de 50 años después de fallecido el autor, pasa a dominio público. Pero hay situaciones difíciles que nos encontramos muchísimas veces en muchos acervos que suceden cuando uno, por ejemplo, no conoce la fecha de muerte de la persona. Si no conoce cuándo murió, no se pueden contar 50 años a partir de la muerte. Eso genera una especie de limbo legal por el cual las obras no están en dominio público, pero como que tampoco están en dominio privado, ¿no? Es una problemática que muchas legislaciones del mundo resuelven haciendo una salvedad de que si se buscó exhaustivamente los titulares del derecho y no se encontraron, bueno, esta obra se puede digitalizar, etc. Acá en Uruguay lamentablemente no tenemos esa salvedad por ahora, esa excepción o limitación, que es algo capaz que Silvio va a contar un poquito respecto al proyecto de ley a estudio en el Parlamento. Entonces, el objetivo principal del sitio nuestro, de nuestra base de datos, es la identificación del estatus de derecho. Es algo que los repositorios y los catálogos de autoridad nacional no se concentran en eso. Los catálogos de las bibliotecas se concentran, por ejemplo, en identificar qué autor creó tal obra, o si hay dos autores que se llaman igual, saber cuál le corresponde cuál obra. Pero no si las obras de ese autor están o no en dominio público. Ahí es donde entra en juego un poco nuestra base de datos. Entonces, principalmente es de identificación de autores y de sus estatus de derecho de autor, pero también, luego de nosotros de tener varios miles de fichas de autores cargados con su información, resolvimos pasar a la acción y digitalizar nosotros mismos. Para eso es que armamos ese aparato que está ahí, con la ayuda de Evelyn K, que está por ahí atrás, una compañera argentina, que fue el que utilizamos en los fondos concursables y el que lo hicimos viajar por las bibliotecas públicas y comunitarias. Además de ser un repositorio de obras en dominio público, en los últimos meses, que es algo que voy a comentar un poquito luego, pero en los últimos meses hemos visto que hay gente que está interesada en liberar sus obras bajo una licencia libre, y en nuestro repositorio ha sido un lugar adecuado donde ir colocando esas obras, a las cuales se le aclara, por supuesto, esta obra tiene la licencia libre. Otra de las características importantes del proyecto es que funciona con trabajo voluntario y con un equipo multidisciplinario. O sea, en la conjunción de saberes, que afortunadamente hemos tenido gente interesada en distintos perfiles y distintos conocimientos, surgen debates súper interesantes y eso va enriqueciendo el proyecto. No es ni un proyecto de programación, ni es un proyecto bibliotecológico, ni de comunicación, es como todo eso al mismo tiempo. El sitio, por supuesto, que usa software libre. A nosotros nos interesa que además sea replicable, por eso pusimos el código fuente en un repositorio en internet para que otros puedan utilizar las herramientas que hemos venido desarrollando. El funcionamiento del proyecto de fondos concursables fue con hardware libre. Eso es un aparato que, si ustedes quieren, se pueden llevar en un pendrive el diseño, lo mandan a cortar a una carpintería y lo pueden armar en su casa. De hecho, fue lo que hicimos nosotros. Y también nos importa mucho que los datos que vamos recabando sean datos abiertos, es decir, que no pesen restricciones extrañas sobre esos datos. Si ustedes quieren, pueden entrar al sitio y no solo consultar la información que está ahí, sino descargársela toda a su computadora, y si el día de mañana, por ejemplo, una institución pública o privada quiere levantar ese set de datos, lo puede hacer. Lo descarga y lo levanta, y tiene un espejo del sitio. Otra característica interesante es que tratamos nosotros de centralizar información de los autores que estaba dispersa. Hay catálogos de autoridades por ahí, fuentes de referencia por allá, otros sitios web
que tienen información, pero muchas veces es fragmentada, parcial y nada, y dificulta la tarea de identificar el estatus de derecho. Por eso nosotros tratamos de ir centralizando todas estas fuentes, incorporando información que de hecho no estaba digitalizada tampoco, y hasta el momento tenemos algo así, al menos antes de venir para acá habían 11.000 fichas de autores, creo que ahora hay algunas más, porque un compañero siguió cargando. Y obtuvimos información de 29 fuentes web, por ejemplo, el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional, el catálogo que nos facilitó la Biblioteca del Poder Legislativo y muchos otros sitios web públicos, estatales, privados, y 164 fuentes de referencia, fuentes de antologías y otra serie de bibliografía de referencia interesante para obtener este tipo de datos. Eso lo que nos brinda es tener al menos 2 y algo de fuentes por autor en promedio. Quiere decir que al menos podemos contrastar la información en casi todos los autores con más de una fuente. Y también tratamos de centralizar obras que estaban dispersas. Nosotros no somos los primeros que digitalizan obras de autores nacionales en Uruguay. De hecho, hay proyectos en el mundo que hace décadas vienen digitalizando obras y nosotros no es necesario que nosotros volvamos a digitalizar esas obras, ¿no? Entonces nosotros recorrimos varios repositorios existentes tratando de incorporar todas esas obras para no volverlas a digitalizar. Entonces obtuvimos obras de la Biblioteca Nacional de España, de la Universidad de Toronto, de la Biblioteca Nacional, que tiene algo de trecho realizado en digitalización, del proyecto Anáforas de la Facultad de Información y Comunicación y de varios sitios más. Entonces lo que no encontramos ahí y nos facilitaron las bibliotecas fue lo que terminamos digitalizando. Volviendo al tema del fondo concursable, no voy a repetir lo que Mariana planteó, pero esencialmente los datos que saqué antes de venir es que digitalizamos algo más de 35.000 páginas de libros en algo así como 2 años, y 211 libros. Si bien el proyecto original era de 180 libros, en algunos casos nos entusiasmamos y seguimos digitalizando. Respecto a la nueva versión de Autores Suite que les estamos presentando hoy, una de las características que destaca más es lo visual. Acá les estoy mostrando 2 capturas de pantalla del diseño original, el que está a la izquierda, y después el diseño que usamos hasta hace unos meses. Y esto es una captura de pantalla del diseño nuevo, que es responsivo, que es vistoso, que es visible, etc. Y también es accesible. Tiene, por ejemplo, para personas con dificultad de visión, está programado adecuadamente para que los lectores del libro lo reconozcan, etc. Luego incorporamos además la visualización online de libros y permitir descargar todas esas obras que estamos subiendo en distintos formatos, en PDF, en TXT, en otros formatos accesibles, y en torrent, por ejemplo, que descarga todos los formatos al mismo tiempo. Incorporamos una búsqueda un poco mejorada de los autores. Podemos decir, mostrame solo los autores que están en dominio público, o mostrame solo los autores de los cuales hay cargado obras, o una combinación de nació en tal lugar, en tal época y está en dominio público. Y así. Uno puede combinar todas las opciones de búsqueda que le interesa y ahí le muestra esas fichas de autores. Y también nos concentramos bastante en que la programación resulte en un sitio internacionalizable. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahora los compañeros de Argentina habían incorporado el software que desarrollamos, pero ellos tenían que hacer muchos ajustes para que se pudiera funcionar en su propia legislación, que tiene términos de restricción de derecho de autor diferentes. Ellos tienen 70 y nosotros 50 años. Y entonces nosotros nos concentramos en que fuera fácil de configurar ese tipo de adaptación. Es decir, uno se instala el software, le pone llena 2 o 3 campos y ya tiene el sistema funcionando para adaptarse a otros países. Y es así, o sea, que colectivos que tienen una sensibilidad parecida a la nuestra, de Salvador y de Ecuador, están incorporando este software para la identificación del dominio público de sus propios países. Y el lanzamiento va a ser ahora, en unos días, el 24 de octubre. Pero en este trabajo que hemos tenido en estos 2 años y pico
desarrollo del sitio, también han sucedido cosas que nos han ido sorprendiendo. Una de ellas es que empezamos a convertirnos sin desearlo, sin trabajar en pos de eso, en una especie de autoridad en lo que refiere a la identificación de autores. Nos llegan consultas, acá no se llega a ver ahí, pero eso que está tachado es un oficio que nos llegó desde un juzgado, por un juicio, que había un juicio, y que nos preguntaban a nosotros cuál era el estatus de derecho de autor de tales y cuales obras, porque era lo que estaba en litigio. Por supuesto que lo redirigimos al Consejo de Derecho de Autor, pero un poco nos dio gracia y un poco nos fuimos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. Hay una necesidad de identificación del dominio público y del estatus de derecho de autor que estaba insatisfecha. Entonces, por supuesto, uno hace una búsqueda en internet, estoy necesitando tal cosa, aparece Autores UI diciéndote esto está en dominio público, esto está en dominio privado, de esto no se sabe. Y otros repositorios y otros proyectos en internet han empezado a usar los identificadores que nosotros generamos para los autores nacionales para sus propias bases de datos. Es decir, Bartolomé Hidalgo tiene el identificador número 1 en autores.uy. Bueno, esa persona se identifica con ese número en muchos otros repositorios, haciendo referencia al número que nosotros le pusimos a la persona. Esto funciona con Wikidata, con Wikipedia y con otros proyectos que andan por ahí. Pero también empezamos a ver que habían autores y familiares que nos escribían para decirnos, pero está incompleta esa información. Mi padre o mi abuelo nació en tal lugar o en tal año, ¿por qué no lo completan? Perfecto. Nos encanta. Pero además nos han ido enviando, por ejemplo, fotografías, otra información, nos han reenviado documentos digitalizados de esas personas cuyas obras están en dominio público, e incluso más recientemente, en los últimos meses, hemos encontrado gente que está interesada en disponibilizar sus propias obras con una licencia libre, sus obras ya publicadas. Entonces, pasamos de ser un repositorio de obras solamente en dominio público a incorporar también obras con un licenciamiento libre. Otra de las cosas interesantes que no nos esperábamos es la información que hemos podido ir extrayendo de los datos estadísticos del sitio. Hoy por hoy tenemos alrededor de 11.000 fichas de autores, que es un porcentaje significativo de los autores nacionales. Capaz un 25, un 30, un 40, no se sabe exactamente cuál sería la totalidad y también depende de la definición de autor que uno haga, pero es un porcentaje que nos permite sacar conclusiones estadísticas interesantes. Entonces, una de las primeras cosas que vimos es qué hubiera pasado si el plazo del copyright se hubiera extendido a 70 años como se planteó en el 2013. La primera conclusión, que al final esa propuesta fracasó. La primera conclusión rápida a partir de los datos estadísticos es que si hubieran vuelto a dominio privado el 40% de las obras nacionales, alrededor del 40% de las obras nacionales, considerando los autores que hubieran vuelto a dominio privado. Pero además, una cosa que sí fue muy llamativa, nos dimos cuenta que esta vuelta a la privatización de esas obras no afecta de igual manera la producción de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Porque la producción literaria, la producción artística y autoral de mujeres está concentrada más cerca del siglo XX y por lo tanto un porcentaje mayor con respecto al total de los autores se habría visto perjudicado con una extensión del copyright. En números, si bien se volvería al dominio privado alrededor de un 40% de obras de hombres, ese porcentaje de mujeres sube a más del 50%. Es una cosa que nos llamó. Luego de tener los datos así, es evidente, pero es algo que no nos hubiéramos imaginado antes de tener estos datos. También nos damos cuenta que la distribución geográfica de los autores que tenemos incorporados es absolutamente desigual. Eso en parte es razonable porque Montevideo tiene una población importante, pero la desigualdad en distribución de autores va mucho más allá de la desigualdad de distribución poblacional. Entonces eso, no nos hemos animado a hacer un análisis literario y cultural de por qué sucede esto. Los datos están ahí para que alguien lo haga,
suponemos que tendrá que ver con cómo se visualizan los autores, cómo la información de la cual nosotros sacamos, o sea, la información que nosotros obtenemos de estos autores, de dónde se escriben esas fuentes bibliográficas, también probablemente tenga que ver con dónde se ubican las mayores bibliotecas del país, etcétera, etcétera. Es algo para analizar en el futuro. Y también otras de las cosas que nosotros hemos ido viendo es cómo ha afectado la inmigración extranjera en nuestro corpus autoral. Que en algunos periodos de nuestra historia hay una inmigración importante, por ejemplo en la época de Rosas hay, os queda, le voy a contar algo de eso, pero hay una influencia en la vida cultural uruguaya de los exiliados de Rosas que es impresionante. Y así también en otras épocas hemos tenido otro tipo de inmigración que han ido afectando nuestra vida cultural. Volviendo al dominio público, estas son un par de frases que me encantan. ¿Por qué recuperarlo y disponibilizarlo? Bueno, una frase popularizada por Isaac Newton es: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, ¿no? Se está refiriendo en realidad al carácter incremental que tiene la producción cultural y la producción del conocimiento. No surge de la nada, surge del contexto cultural y social en que trabaja una persona, en que crea una persona. En realidad la frase no es de Isaac Newton, sino que es de Bernardo de Chartres, que es un filósofo francés. Ahí abajo tiene la frase un poco extendida. Entonces, en cierta medida, también Isaac Newton tomó lo que había escrito otra persona, lo parafraseó y construyó sobre eso. Lo cual me parece algo bastante interesante. Y acá tenemos una frase de José Enrique Rodó, que la voy a pasar a leer porque me parece muy interesante también, que dice lo siguiente: por mucha que sea la realidad de una obra, por mucho que el autor haya puesto en ella de su propia personalidad, es indudable que deberá siempre gran parte de lo que escribe a esa colaboración anónima e insensible del conjunto social, a la obra de los que le han precedido y de los que viven y piensan en el mismo tiempo que él. Además, la sociedad ha habilitado al escritor a hacer uso de su inteligencia, proporcionándole los medios de instrucción y de cultura. Entonces, el dominio público, en definitiva, es nuestro acervo cultural común, desde el cual uno va obteniendo, se va enriqueciendo culturalmente y se van creando nuevas obras, se van recombinando, se van aprovechando de formas que el autor original pensó, pero otras que son nuevas y desconocidas hasta el momento. Entonces, ¿por qué debemos recuperar y disponibilizar el dominio público? Bueno, en primer lugar, para socializar el acceso. Evidentemente, las características de lo digital, el acceso a la información y a la informática que hay hoy en día y el acceso a Internet hace que uno digitalice y suba a Internet las cosas y se socialice inmediatamente el acceso a esas obras. También es importante que esas obras del dominio público se digitalicen y disponibilicen para el análisis crítico. Acá tenemos una obra del compañero que me acompaña en la mesa que toma textos de Jacinto Ventura de Molina en dominio público y hace un análisis crítico, un análisis muy interesante. Pero también pueden surgir otro tipo de usos originales, como agarrar y reproducir una obra de Figari y pegarla en la pared de mi casa, que es un uso ornamental, algo que probablemente es razonable y trivial, pero pueden aparecer nuevos usos. Ahí lo que ven a la derecha, que casi ni se ve, es un pendrive que tiene un diseño de un dibujo de Peloduro, que es el pulga de Peloduro. Entonces, y lo que está a la izquierda es un cuadro de Torres García hecho dibujo para colorear por niños de 3 a 5 años. Pero también es interesante que además de la reproducción y esos nuevos usos, nuevos autores, nuevos artistas crean en base a recombinar eso que ya existía. Los remixes, los mashups y otro tipo de actividades autorales de nuevo tipo. O bueno, no tan nuevo, pero también, además de todos esos usos, pueden aparecer usos que nosotros ni siquiera hubiéramos considerado posibles que sucedieran. Y acá les voy a mostrar
en base a una obra en dominio público de Gerardo Grasso, el Pericón Nacional, en Carretilla, en Aiguá, en el 2012. Con esto estoy cerrando la presentación. Lo que les quiero decir es que seguramente Gerardo Grasso no hubiera pensado que iba a haber una utilización de este tipo